En los alrededores de Chernóbil, una vez superada la barrera de los 30 kilómetros del perímetro de seguridad, solo hay ciudades fantasma y aldeas enterradas bajo el suelo. Los edificios, los restaurantes y los centros que hace más de 2 décadas registraban el bullicio de una ciudad atractiva y trabajadora son hoy en día testigos de un pasado marcado por la desgracia. El pueblo de Pripet, el más cercano al reactor del desastre, sigue marcado por los altos índices de radioactividad en el ambiente. Mientras un nivel normal en cualquier capital del mundo oscila alrededor de 20, en las zonas de césped como esta llega hasta los 1400. El punto más limpio del perímetro es alrededor de esta iglesia, la única que todavía funciona. El 26 de abril de 1986 se incendió el cuarto reactor. Así luce hoy en día, con un sarcófago fabricado en hormigón que será sustituido por otro de mayor envergadura. Una estatua recuerda a los bomberos que actuaron en los primeros momentos en la central, y los vestigios que quedan son viejos barcos varados, una noria que ya no funciona y otras atracciones que servían de divertimento para los habitantes de Pripet. Dentro de las construcciones ya no queda nada en pie. Algunos periódicos de la época, cuadros de los grandes líderes soviéticos abandonados y las pruebas del delito de aquellos que quisieron saquear una ciudad contaminada que nunca volverá a ser lo que fue.